permitir a los usuarios efectivamente lo que hace la expansión de las empresas significó en muchos casos identificando lo mismo. Se trata diferentes problemas que hicieron necesario. Pero viene la... Sí, digo que llegaba un poquitico tarde, pero también. La primera. ¿Qué significa? Esa es la aplicación de equipos y recursos. Exactamente, muy bien. Sí, Vamos a ver entonces lo que tiene que ver con el marco de gestión de la base de datos, ¿sí? Con lo que digamos vamos a trabajar ahora. Entonces, la instancia de base de datos, vamos a trabajar con lo que tiene que ver con el listener, con la interfaz de gestión y Database Control, que es la consola Enterprise Manager, y el agente de gestión, pues digamos que es la utilización de utilizar Grid Control, ¿sí? Lo que le hablaba, cuando ya se utilizan más bases de datos, cuando yo no utilizo la consola Enterprise Manager, sino utilizo Grid Control, ¿sí? Este Grid Control es otra, digámoslo, es otra máquina, está en otra máquina, tiene un propio repositorio, necesita de un agente que esté instalado, que están las bases de datos, no solamente sirve para monitorear bases de datos, sino también servidores, sistemas operativos, bases de backups, otras bases de datos, ¿sí? Como SQL Server, todas esas sirven para eso también. Es una interfaz gráfica igual como prácticamente como la consola Enterprise Manager, pero bueno, en este curso pues solamente vamos a ver lo que tiene que ver con la consola Enterprise Manager, ¿listo? Vamos a mirar cómo, pues ya hemos explicado que ustedes cómo hacen la parada del Database Control, ¿sí? Podemos hacerlo como lo teníamos allá, con Dev Environment o con Punto Environment, también lo puedo hacer, para cambiarme de instancia, digámoslo así. Siempre debo estar con la base de datos, por ejemplo aquí es OSL. ¿Cómo se para? Con mstl stop db console, que ya habíamos visto esos comandos, para subirla con star y para ver el estado con status, ¿sí? Entonces existe una utilidad para poder recrear la consola por si no queda bien, que se llama enca, ¿sí? O sea, cuando la consola queda mal instalada o se dañó o alguna cosa por falta de un parche, porque hay veces que la consola deja de funcionar por falta de un requerimiento adicional, ¿sí? Entonces, más que todo eso pasó con las 10. Las 10 tocaba parcharlas y las mayorías de consolas no siguieron sirviendo por esos cambios que tuvieron. Entonces existe el comando enca. Con este comando se puede reconfigurar enca es Enterprise Manager Configuration Assistant, igual que como las otras consolas que estamos configurando, ¿no? Entonces aquí no lo dice, pero se puede hacer con eso. ¿Listo? La consola de Enterprise Manager, como ya la conocen acá, entramos con un usuario SYS. Siempre SYS, para cualquier consola, debe entrar como SYS DBA. SYS no puede entrar normalito, ¿sí? SYS DBA siempre. Entonces aquí damos. Entonces esta página nos muestra, pues digamos, como lo dice, una página de control para yo pueda administrar la base de datos. Tiene algunos accesos directos a algunas de las funcionalidades que están acá en nuestro menú principal, pero que están directamente acá, como por ejemplo lo que les decía a ustedes del área de recuperación, como el listener directamente también acá, como el almacenamiento de ASM, como el área de recuperación, como el último backup que se ha hecho. ¿Sí? Acá lo encuentran ustedes,
si está configurado también el área de recuperación también. ¿Listo? Entonces digamos que son accesos. Esta página también tiene una herramienta acá que yo puedo hacer SQL directamente desde ahí, ¿sí? Abajo, en la parte de abajo de la consola Enterprise Manager dice aquí abajo tiene un menú donde dice hoja de trabajo de SQL. Si yo doy clic acá, ahí yo puedo hacer select desde acá. Dispositivos de red son como las rampas de acceso señales. Desde ahí yo puedo hacer SQL, ¿sí? Ejecutar SQL directamente a la base de datos y lo puedo ejecutar ahí. ¿Sí? Si quieren hagan la prueba y select asterisco from versus instance o Los paquetes son como baby. ejecutar. Y sencillamente le trae la ¿sí? Desde ahí lo puedo hacer. Hay algunas herramientas, hay algunas que tienen que yo podría montar el ISSQL, que también funciona con un puerto que es el 5500 y por la esta, pero es una interfase parecida a esta que está ahí, ¿sí? Entonces, Y la distancia hasta 185 tenemos otras herramientas como SQL Plus, que ya lo conocen, SQL Developer, los que vieron fundamentals, pues entraron con SQL Plus y SQL Developer, ¿sí? Estas herramientas, algunas, o también todas, no sé si han oído todas, y hay otras herramientas ahí, hay algunas que necesitan de instalar el cliente de Oracle, ¿sí? El cliente de Oracle es un software que le permite a otras herramientas conectarse mediante el software de eso, pero hay que configurar el TNSN también dentro de la máquina cliente para poderse conectar. Con SQL Developer no, con SQL Developer simplemente como está hecha en Java, él le permite conectarse sin necesidad del cliente. Sí, solamente dando la IP, el de conexión y ya, no necesita tener un cliente Oracle montado ahí. ¿Sí? Si ustedes en esto les tengo que haber enseñado cómo se hacen esas conexiones. Mediante SQL Plus, normalmente, ¿qué hacemos? Nos conectamos con un usuario, por ejemplo, acá es SQL Plus HDR y, pues, digamos, está habilitado, pues yo ya puedo ver listadas así, ¿cierto? Eso se veía, digámoslo, en el curso de... Yo puedo correr scripts, puedo correr shell también. O sea, yo puedo hacer script donde yo puedo hacer, por ejemplo, ahí dice /backup SQLplus.ch, que lleva por dentro. Por ejemplo, lleva SQL Plus HL, mientras no sea fin de archivo, haga lo siguiente: select con empleados, actualice, quit y EOP. Ese EOP es el final del archivo para salirse del script, ¿cierto? Entonces así digamos, nosotros digamos hemos trabajado con esto, pues sabemos que se pueden hacer scripts así. Bueno, recordemos que los modelos tienen... Por ejemplo, para correr un script directamente, entonces lo que hago es SQL Plus hdr @script.sql, ¿cierto? O sea, con el arroba se pueden correr los scripts, ¿sí? O también estando desde SQL Plus con el comando STA y el nombre del script, yo ya puedo correr un script cualquiera que esté dentro del equipo, ¿sí? Entonces la modulación y la desmodulación era la técnica que utilizamos. Veamos archivos de inicialización, que lo que hablamos del SP-File, que hablamos la vez pasada, la clase pasada, y bien el init.hora. El primero, si se dan cuenta, es un binario, ¿sí? Es un archivo binario que no no se puede abrir porque se daña ese archivo, ¿cierto? Y el init.hora, que es una copia, digámoslo así, del archivo, que pues digamos que carga el SP-File. El SP-File quiere decir System Parameter, ¿cierto? Eso quiere decir SP-File, System Parameter. Y el otro, que es el P-File, quiere decir archivo de parámetros, o P-Parameter File, ¿sí? El primero es de texto y el segundo es binario. Si no está el primero, o sea, si no está el SP-File, él va a intentar leer el init.hora. Si no está ninguno, no va a poderlo hacer. Tocaría entonces entrar a recuperarlo como lo hablamos la vez pasada, o crearlo
a mano de esto. Sí, normalmente en File System está en el pesos Oracle Home DBS. Si yo hago cd pesos Oracle Home DBS, allá voy a encontrar ese archivo. Exactamente, ahí estará el init. Ahí voy a encontrar el init. En ASM, ese init apunta a un archivo físico del ASM. No está, ¿se acuerda cuando lo editamos? No está con los parámetros que tienen ahí. Por eso es bueno recrearlo cuando sea ASM, recrearlo nuevamente. ¿Sí? Recrearlo. Porque si no, él le dice allá, si ustedes lo editan ahorita, si quieren editen el link que haya, y les dice más data / parameter. Lo que quiere decir es con otras palabras es más velocidad. Y acá le va a decir SP file. SP file.hora. Creo que es que dice así. Debe decir algo así. Entonces, ¿cómo? El limit.hora. Sí, pero entonces debe ser de pesos o la colgón. Exacto. Y edite el limit.hora. No, pero con el nombre del. Bueno, hay un rendimiento que no iba a llevar. No es una variable carpeta. Entonces el p-file igual a más data, le dice así. Él está allá. Ese es el binario, ¿sí? Ese es el binario, entonces, si se dan cuenta, no tienen lo como cuando se acuerdan cuando lo recreamos, cuando les dije que se creaba. Por eso hay que recrearlo. Siempre que yo lo haga, recrearlo en otro path. Por eso les dije, guardémoslo en el temporal y dejémoslo allá. ¿Sí? O lo hubiera podido dejar acá en este mismo path también. Haberlo recreado ahí, sino que es más largo el path. Ahí. ¿Sí? Ese no es. Él se llama. Es el. Se pone uno SP file igual más No, está en grid. Es de velocidad. le pone más data parámetros. Sí, parámetros y el archivo de parámetros file. Le dice el SP file dónde está la ubicación. ¿Sí? Si ustedes entran ahora sí con grid y se van a este path, allá van a encontrar ese, pero eso es un binario. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por eso les decía, en ASM tengo que recrearlo. Por eso recrearlo, hago la instalación y lo recreo, como lo hicimos la vez pasada. ¿Por qué? Porque sencillamente si se llega a dañar me toca irme hasta un backup. De cambio, si yo lo tengo ya listo, pues no necesito nada más sino hacer levantarlo a partir del SP file, crear si se llega a dañar donde está ya en ese sitio, que no debería ser, pues digamos, no se debería pasar, pero uno nunca sabe, ¿sí? Son cosas que uno tiene Entonces, parámetros de inicialización simplificados, por ejemplo, que los básicos son que los control file. ¿Dónde está la ubicación de los control file? Si abrimos el slash tmp, ¿se acuerdan el que editamos allá, el que mandamos al slash tmp? Nosotros hicimos un init, la base de datos, .hora, ¿cierto? Si editamos ese, allá van a encontrar la ubicación de los archivos de control, ¿sí? Ese es importante, dice control file y le da la ubicación donde está. El DB size, que por defecto, ¿se acuerdan cuánto era? De 8K. Entonces, ahí lo vamos a ver. El número de procesos, ¿se acuerdan que en este caso 150 lo tenemos, pero lo que les decía que... ¿Y dónde está el mundo table space? ¿Sí? Ya avanzados es el DB cache size, el DB file multiblock, read.com y el channel size, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, ahí ustedes van a encontrar la CGA Max Target, ¿sí? CGA que sí, está en el archivo de, si ustedes, en el TMP, ¿se acuerdan de lo general? Allá lo van a encontrar, no, ahí estamos, pero allá van a ver más, ¿sí? Van a decir si la base de datos debe que
Hay un parámetro que se llama db, ¿sí? Hay parámetros que son necesarios, ¿sí? Y pues digamos que son, digamos, por ejemplo, el nombre de la base de datos, ¿sí? El control file importantísimo, un archivo importante. El DNI, exactamente. Que ahí dice el nombre de la base de datos, la versión, la compatibilidad, ¿sí? Exacto, ¿dónde está sí, de procesos? Y ahí está el lenguaje y también en la memory target. ¿Sí se da cuenta? Que es el tamaño de la memoria que es física de ese motor. Veamos unos ejemplos así, algunos ya aunque los vieron allá. Control file, db files, ¿dónde están el número máximo de archivos de base de datos? Este db files, donde hay muchos data files, pero se puede parametrar hasta 65.000 data files. ¿Sí? O sea, eso es bastante, ¿no? Muchísimos. Sí. Procesos, que es el número máximo de procesos de usuario del sistema operativo que se pueden conectar simultáneamente. ¿Sí? Eso es, por eso ahorita por defecto está en 150. El DB block size, que es el tamaño del bloque de base de datos estándar utilizado por todos los table space, que es de 8K y dice 8192K, ¿cierto? Y el DB cache size, que es el tamaño del caché de buffer que está ahí, aunque ahí no está. Ahí está, como está en modo automático, no lo van a usar SQL para ver los parámetros. Ya les había dicho cómo se podían ver. Por ejemplo, lo puedo utilizar con la vista BP, esos parámetros, ¿cierto? Con show parameter, yo puedo dar también show parameter y el nombre del parámetro o una breve descripción de él, ¿sí? Si yo estoy en SQL Plus, o en SQL, yo simplemente con show parameter, así mismo como y por ejemplo audit o lo que yo quiera, él me muestra todo lo que tenga audit, no solamente ese, sino todo lo que tenga audit, ¿cierto? Todo lo que tenga exacto, ahí o simplemente con la vista también, donde where name igual a algo, ¿sí? También lo puedo hacer así. O también por la consola Enterprise en server, ¿se acuerdan? En configuración de base de datos, parámetros. Ahí están también todos estos mismos parámetros, los muestra ahí también, ¿sí? Hay algunos parámetros que requieren reiniciar la instancia, hay algunos parámetros que pueden aplicar a memoria, ¿sí? Existen más o menos 256 parámetros de estos para trabajar con la base de datos. Uno normalmente a veces trabaja con algunos, con muy pocos, pero hay 250. Cambios de valores. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, parámetros estáticos, ¿sí? Hay 110 parámetros, o sea, parámetros dinámicos y son válidos mientras la instancia no se inicia, ¿sí? Los dinámicos son válidos durante la sesión o según la configuración del scope. Se cambian con el comando alter system session y alter system, ¿sí? Hay algunos parámetros que pueden cambiarse con la sesión, ¿sí? Y hay algunos que requieren reiniciar la máquina, ¿sí? O no digamos para que siempre cambie, ¿no? Porque usted los puede mandar a memoria, pero cuando va en motor vuelven a ser los mismos, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona más o menos, digamos, cuando yo voy a cambiar un parámetro? Entonces, estando en SQL Plus o SQL o a nivel de conexión, entonces alter system set el parámetro que voy a cambiar. Por ejemplo, digamos que voy a cambiar alter system set SGA max size, ¿sí? Igual le damos el valor. Hay algunos valores que dependiendo van entre comillas, por ejemplo cuando son caracteres
para esto, digamos que yo le quiero colocar 650 megas, ¿cierto? Y scope, como lo dijo ahí, como lo dicen ahí, scope. El scope puede ir a memoria, si lo acepta el parámetro, o sea, este scope es para memory, para el boot, y o sea, para que necesita reinicio, y para el SP file. O sea, para que lo guarde al SP file, ¿no? Es uno por cada esto, ¿no? Son estas tres opciones que están ahí. Son estas cosas que están ahí. ¿Listo? A nivel de sesión, digamos que yo quiero cambiarla, por ejemplo, a nivel de sesión. Supongamos que queremos cambiar el manejo de fechas o la visualización de fechas a nivel de sesión. Entonces, igual, con SQL, están acá en SQL, el prompt de SQL, alter session, set, por ejemplo, NLS de format. Igual, entre comillas, si yo quiero, por ejemplo, DD, HH puede que es para 12 horas, ¿sí? Pero si lo quiero trabajar a 24 horas, 24, 2 puntos, minutos y segundos. Por ejemplo, si quisiera ver. ¿Sí? Entonces, así se hace por ejemplo, una alteración de ser. Por ejemplo, de sesión. ¿Sí? A nivel, por ejemplo, del lenguaje que yo quiera cambiar también la sesión. El separador de miles y el separador de decimal, por ejemplo, ¿sí? Que hay veces viene diferente, entonces lo puedo hacer también así de esa forma, ¿sí? Entonces, así. Un ejemplo, por ejemplo, acá, miren cómo lo está haciendo. Pues cogido fue el mío, el mío casi no lo he visto, pero salió bien. Alter session set NLSD format y select sysday from dual. Por ejemplo, si ustedes hacen si hacen ahorita, entran al SQL Plus y hacen ese comando que está ahí, select sysday from dual, y después corren este alter session y le dan lo mismo, se dan cuenta el cambio de la fecha. ¿Sí? ¿Quiere correrlo? El password no es Oracle. No, acuérdense que entra con system o con sys o con. No, pero SQL Plus, espacio. Bueno, desde system, enter, Oracle. Ahora, si usted no corre, debe select sysday. Lo copié. Eso le toca pintarlo. Select sysday from dual. Ese dual, si se acuerdan, es un dummy. Una tabla dummy ahí que guarda una X ahí, pero que ustedes pueden, como tiene un solo registro, entonces ustedes pueden hacer operaciones ahí haciendo eso. Entonces haga alter session. No hagan de allá. Para que no entendemos de estas alter session. Forma igual dd mm en hh
Usted escribió CMI. Se propuso un modelo de referencia. Un modelo de referencia. Asegúrate de Ahora sí correcto. Mira, acá está. Usted pasa lo siguiente cuando esté trabajando acá con Aplica la enseñanza y el aprendizaje. Entonces ahí ve la diferencia de el formato, ¿sí? El primer formato que tenía, ahora cuando entonces es importante, digamos, aquí también podrían hacer alter session system, set más file login attempts 2 comentarios, reducir de 10 intentos, ¿sí?, de seguridad para que se puedan loguear nomás 10 intentos, ¿sí? O sea, para que intenten solamente 2 veces para loguearse a la base. ¿sí? 2 veces exactamente, y no, si no, los antes, por ejemplo, que eso lo vamos a ver para cuando se guarde un profile, y no solamente para algunos le va a permitir temas o para otros no van a. Entonces, así se hace Para mayor seguridad. sí. Listo, vamos a ver cómo se inicia la base de datos y cómo se para la base de datos. Si la base de datos está abajo cuando ustedes arrancan, la puedo subir con la consola Enterprise. ¿Sí? O la consola tiene también. ¿Ah? También la consola. Ah, sí, claro. Pero entonces aquí me va a pedir las credenciales y me va a pedir el usuario, sí, esto y va a subir la instancia, ¿sí? Pero acuérdense que con ASM no necesita eso porque él sube todo con Todos los servicios. todos los servicios con ASM. Esto se hacía era para bases de datos que están en File System. En File System sí, por si alguna cosa, si la base de datos se cae, o si se cae, por ejemplo, supongamos ustedes se cayó la base de datos y todo el almacenamiento ya está bien, ¿sí? Puede haber pasado algo y se cayó la base de datos, ¿cierto? Entonces yo puedo subir la base de datos de la siguiente manera, con la consola Enterprise o simplemente, porque a veces nosotros no hay tiempo, esto se demora mucho. ¿Por qué? Porque tiene que crear un script para hacerla subir, ¿sí? Entonces normalmente uno que hace como DBA, llega, entra a la máquina, estando en el prompt de SQL, pues SQL Plus, estando en DB, ¿no? O punto environment y el nombre de la instancia, SQL Plus, /asysdba. Una cosa importante, espacio entre esto, ¿no? Que estos dos son espacios, ¿sí? Si no quiero utilizar espacios, meto esto entre comillas. Si quiero que esto vaya unido, ¿sí?, lo coloco entre comillas y ya, él entra, ¿sí?, él entra directo, o sea, también entra. Si no, lo hago así. Listo, estando así, lo que yo hago es, o la otra también es SQL Plus, le doy sys y le doy enter y le doy / espacio asysdba cuando me pide el password. ¿Sí? No necesito darle password ahí. Estando ya en el prompt, como hago un start up, y enter, o sea, intentando subir, porque pues si sube normal, pues no va a tener problemas. Si hay algún problema, pues tendré que entonces aquí nos muestra cómo, digamos, los pasos que iría a subir la base de datos. Después le diría startup y OK para que él suba la base de datos. ¿Listo? La base de datos, antes de iniciar, tiene unos estados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer estado? OK, esto hay en empresas que preguntan esto para los que van a hacer esto lo preguntan. ¿Cómo le muestran esta gráfica y dicen cómo sube la instancia? ¿Cuáles son los estados de la instancia? Entonces, normalmente, ¿dónde está? En shutdown. Segundo que todo, no mode. La instancia en no mode, ese paso a no mode, es lo que hace es leer el archivo de parámetros para ver dónde están las indicaciones y eso. ¿Sí? Pues cuando entonces uno le dice estar no mount, que sube solamente la SGA y solo la SGA nomás, exactamente. Él va a leer el archivo de parámetros, dónde está el archivo de control, para verificar dónde está el archivo de control.
Eso es todo. Y leer dónde está el archivo de parámetros del SP-File, listo. ¿Sí? Eso lo hace, no más. Por eso es que usted puede que, si la base de datos no tiene nada, o sea, ahí no pasa nada. Él no le dice ni siquiera que hay errores. Solamente lo que hace es verificar que exista el archivo el SP-File. Sí, él va a buscar un SP-File. Eso es lo que hace el no mount, ¿sí? En el evento mount, ¿sí? Lo que hace es montar la base de datos. ¿Y qué es lo que hace? Él abre el archivo de control, verifica que el archivo de control exista, ¿cierto? Y si el archivo de control, por eso cuando yo voy a recuperar el archivo de control, ¿sí? Cuando se ha perdido el archivo de control o cuando esto, debo colocarle en no mount para hacer una recuperación del archivo de control de backup. ¿Por qué? Porque ahí es donde lo va a leer. Si lo encuentra y está bien, todo bien. ¿Por qué? Porque ahí está la información de toda la base de datos, dónde fue el último cierre y qué fue lo que, para que mantener, termina el circuito virtual. Entonces estamos en el mount. Miren, entonces acá, la instancia se inicia, lo que yo digo, leer el archivo de parámetros. Aquí en el mount, el archivo de control se abre para la instancia, ¿cierto? Y verifica dónde están los archivos de datos, dónde están los archivos de read log y esas cosas. Y en el mount, en el OPE, lo que hace es abrir los archivos de datos y los archivos de read log. Ahí es donde ya hace eso. Si todo está bien, se abrió la base de datos. Entonces, por eso ahí lo dice. Esos son digamos, los estados de la instancia. Por si alguna cosa, aquí dice cada instancia. El montaje de la base de datos incluye las siguientes tareas: asociación de una base de datos con una instancia iniciada previamente, que es cuando la búsqueda de apertura de todos los archivos de control especificados en el archivo de parámetros, todos, óigalo bien, todos, porque cuando practicamos hablar de multiplexación de los archivos de control y de multiplexación de los archivos de read log, de pronto, ¿para qué dice para qué multiplexarlos? ¿Sí? Entonces, importante para qué, porque la multiplexación es sencillamente tener una copia del archivo de control en otro disco o pues en ASM. Normalmente lo generan en la recuperación. ¿Para qué? Por si se daña uno, sea más fácil la recuperación. ¿Por qué? Porque son idénticos. ¿Sí? Lo mismo la multiplicación de los read log. Hacen una copia de cada read log para que si se daña uno siga leyendo eso. Y el Open, que es lo que decíamos acá, que es abrir todos los archivos de datos, se abren para que se pueda escribir, ¿sí? Y en los archivos de control. Damos unos ejemplos acá de lo que tiene que ver con Startup Mode, Alter Database Mode y Alter Database Open. Hay una utilidad también que me permite subir la base de datos y es el Server Control, ¿sí? O SRV-CTL, ¿sí? Este Server Control es una utilidad del Oracle Restart. Se utiliza más para instancias en rack, ¿sí? Este Server Control, aunque también sirve para instancias standalone, pero para rack todos los servicios y todo se suben con esto. Para instancias en rack se suben con SVR-CTL. Allá es donde más utiliza esto. Allá no puede bajar un servicio sino con Server Control. Si va a subir un listener, si va a bajar un listener, si lo va a recrear con esta. Y también existe otro comando que es el CTL, también para manejar todo lo que es clúster, todo lo que tiene que ver con clúster. Aquí no lo está, pero lo vamos a ver más adelante. También puedo bajar la instancia de base de datos acá ya con la consola Enterprise Manager. Si ustedes van a la consola Enterprise Manager, ahí dice cerrar en la página inicial. ¿Sí? Ahí donde dice cerrar, aquí a mano izquierda, ahí cerrar. ¿Sí? Y ahí la cerraría, ahí la bajaría, ¿sí?
¿Cómo se baja normalmente una base de datos? Con shutdown, ¿cierto? Estando en este tron también, ¿sí? Pero también tiene un modo abreviado, chut. Sin necesidad de escribir shutdown, sino chup. Casi nadie lo conoce, pero se puede, hay algunos que sí, entonces no les escribo aquí hacer. Pero cuando hace lo mismo que el shutdown, Sí. Si quiere, hágalo y lo verá. se refería a que si lo baja Y enter, no necesita punto y coma. Pero con N, N Sí. o M. NM, immediate. Si quiere, hágale chup, hágalo, bájala y la vuelve a subir. Ajá, sí, ahí. Chup, immediate. Immediate. Doble M, sí. con doble M. Ahí le faltó Sí, decir. sí, sí, sí. No, yo decía. Ok. Sí, con chup nomás, chup, ahí ya le funciona. ¿Sí? Entonces ahorita la vuelven a subir, ya saben con qué comando subirla, entonces está. Ahora suba. Sí, entonces ya. Entonces, ese es el cierre de la estancia, lo podemos hacer por la consola o modos de cierre de la estancia. Entonces, existen 4 modos de cierre de la. Entonces, uno de los casos es inmediato. Otro de los casos es cuando la base de datos ya no puede hacer nada, usted la intenta cerrar con immediate y no funciona, ¿cierto? Porque algo está pasando en la actividad del sistema, entonces toca bajarla abruptamente. ¿Abruptamente qué es? Bajar la instancia y dejar abiertos los archivos de datos y esas cosas, ¿sí? Entonces se hace con abort, ¿sí? Entonces existe con el modo abort, existe el modo transaccional y existe el modo normal. Entonces, lo que pasa es con el modo, digamos, vamos a ver con los modos. Entonces, con el modo abort, ¿permite nuevas conexiones? No, señor. Con el modo immediate tampoco, con el modo transaccional, con ningún modo, mejor dicho, aceptan nuevas conexiones. Espera hasta que terminen las sesiones actuales. Abort no, immediate tampoco, transaccional tampoco y normal sí. Entonces el problema de bajar una base de datos en modo normal, ¿qué pasa? Que hasta que la gente le dé la gana de acabar la sesión y si el man no acaba, ¿sí? Entonces ahí se va a poder quedar esperando a que terminen las cosas. ¿Listo? Espera a que terminen las transacciones actuales. Entonces, abort no, immediate tampoco, transaccional sí y normal también. Son los mismos casos que yo les digo, hasta que terminen las transacciones y esperando a que me digan que ya. Y aplica un punto de control y cierra los archivos. Entonces, la abort no, lo que le dije a usted, o sea, no cierra los archivos, ni el punto de control se acuerda del SSN, no, él tumba esa vaina de uno. Quedan abiertos todos, queda el archivo de control abierto, quedan los archivos de datos abiertos, todo. ¿Sí? Pero cuando uno suba, cuando la suba, no el el System Monitor, exactamente, es el encargado de hacer la recuperación de eso, exactamente. Él viene y hace eso, él hace la recuperación de la instancia inmediatamente. Si no hay ningún problema con los archivos, sencillamente abre normalmente, eso no tiene ningún problema. ¿Sí? Esto sí, el resto sí, ¿sí? Entonces, el abort sí me ha pasado, o sea, hay casos en que me ha pasado. Por ejemplo, una vez, sí me tocó hacer el abort porque sencillamente el email no cancionaba. No cancioné. Sencillamente, ¿dónde puede ocurrir eso? Una persona manda un email mal hecho. Entonces, lo mata y vuelve y lo manda. Lo mata y lo vuelve y lo manda. ¿Sí? Entonces llega un momento en que la instancia ya después no se puede hacer, pues toca bajarla en agua y esperar que funcione. Si no funciona, pues mirar a ver qué fue lo que pasó. Sí, así que si se dañan, vamos a ver por ejemplo los casos donde podría pasar lo que les estoy diciendo.
donde un archivo de datos se daña y pues sencillamente recuperan. Allá vamos a llegar, allá a ese momento. ¿Listo? Primero 8 que recibas van a ser de cada. Y segundo 8. Entonces aquí muestra cómo realmente se hace el shutdown normal o el shutdown transaccional o shutdown immediate, ¿sí? Si se dan cuenta, cuando yo hago un shutdown immediate, lo que hace es hacer el rollback de las transacciones que no han sido confirmadas. Por ejemplo, ustedes están mandando un proceso, un shutdown immediate. Él manda toda la sesión y todo lo que no ha confirmado para abajo. Todo lo que se confirmó se hace transacciones, ¿sí? También en modo transaccional y en modo normal. El problema es lo que les decía, que después de que termine todas las sesiones, pues el hour sí, nada, eso acabó con todo. Entonces, ejemplo, shutdown transaccional, shutdown immediate y shutdown hour. También puedo con la utilidad server control server stop database menos de la base de datos menos o hour, por ejemplo acá, o immediate, menos o immediate. Ahí la dan con hour también, pero la dan con visualización del log de alertas. Acuérdense en donde dijimos que estaba el log de alertas. ¿Sí se acuerdan? Con en la base de datos, o también allá la pueden ver con la consola Enterprise Manager, en la página principal dice log de alertas. No, ahí aquí abajo creo que está aquí. Todo eso, si vemos que aquí ya. Contenido del log de alertas. Entonces, dígale, Oscar, y ahí va a leer el archivo alert.log, ¿sí? El alert.log, acuérdense que está en donde, en el Oracle Base, dia rdbms, el nombre de la base de datos, de la instancia, el nombre de la base de datos, trace, y ahí está. ¿En qué parte está? ¿Cómo? Está en la base de datos, o sea, estando con DB Environment o en la base de datos, en CDP, Oracle Home, Oracle Base, perdón. Bueno, listo, modelo de SPIP, comparación de los modelos de SPIP. Slash, DIAC, ¿sí? Slash, RDBMS, ¿cierto? Slash, el nombre de la instancia, en este caso o la 11G, o la que ustedes tengan, el nombre de la base de datos, slash trace, y ahí está el alert.log. Alert, y debe decir la base de datos en mayúscula, .log, perdón. Ahí debe estar ese archivo. Ahí hay varios traces, ¿no? Ahí no solamente está él, sino están varios traces. Ahí esos son los parámetros, ¿no? ¿Pero ahí no se ve, no? No. Para verlo tengo que decir Doom. ¿Se acuerda que lo buscamos por Doom? Dígale Doom. Escriba Doom y ahí dice dele ahí Doom. Y buscar. Entonces acá, si se da cuenta, ese es. El oso está más abajo, ¿sí? Y ahí está. ¿Sí? Background Index es donde está el alert.log. Pero sencillamente por defecto debería estar en el Oracle Base, así no habían colocado si las setearan. No es que hay personas que no setean estas variables, ¿sí? No las setean, no es una instalación como debe ser. ¿Cómo? Sí, él registra todos los elementos de la base de datos, ¿sí? Normalmente, ¿qué yo hago? Hago un TI-F, ¿sí? Y alert.log para que siempre me muestre la relación con las salidas del archivo. ¿Sí? ¿Por qué? O TI-1000, le digo para que me dé otros ¿qué? ¿Qué? ¿Sí?
Sí, chique. Cuando yo hablaba de esa situación, es que lo El chip. Tail. Ah, tail. Él siempre va a estar, si entran, si hay algo ahí, él va mostrando lo que va a hacer, lo que va exactamente. ¿Sí? Oracle maneja unas vistas que llaman vistas de rendimiento dinámico, ¿sí? Estas vistas son las que vamos a ver ahora que la consola Enterprise Manager está haciendo eso. Entonces, existen unas vistas para la sesión, unas vistas para los eventos de espera, unas vistas para la asignación de memoria, unas vistas para lo que es el SQL, unas vistas para el Undo, unas vistas para cursores abiertos, unas vistas para, mejor dicho, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay varias vistas que podemos ver. Por ejemplo, si yo hago, por ejemplo, la vista del uso de Undo, ¿sí? Si yo creo una tabla, por ejemplo, creo una tabla ahí, en una sesión, creo una tabla rápido acá, para ver, por ejemplo, la lista del Undo, para que vean una cosa ahí. Create Table. Sí, ahí Create Table A, y le pueden dar acá code number. Así nomás, punto y coma, y le hacemos un inserito. Inserito a values y le damos 1, por ejemplo, y punto y coma. ¿Sí? Ahora miremos la vista, hágale select asterisco from B pesos transaction. ¿Sí es lo que les muestra? Dígale rollback. ¿Cuál es la situación con estos protocolos? ¿Sí saben hacer rollback? Sí. Sí, rollback o commit. O sea, rollback así. Punto y coma, ¿sí? Ahora vuelvo a hacer el asterisco from sus transacciones. No hay nada, porque sencillamente eso que estamos haciendo es una vista dinámica que está en el segmento de rollback. ¿Sí? Cada vez que yo inserto un registro, actualizo un registro, él me genera una copia de ahí. ¿Sí? Siempre que ustedes hacen una actualización, él hace una copia del bloque como estaba, el registro como estaba originalmente. Por eso, la BP sus transacción se llena, ¿sí? Él hace la copia ahí. Y sencillamente cuando otra persona lee el registro, ¿de dónde lo lee? De ahí. Porque él lee el registro original. Por eso es que si ustedes hacen una actualización sin confirmar, la otra persona va a poder leer el dato como está original, ¿cierto? Por eso yo no sé si a ustedes les dije de cómo funciona una actualización de un saldo, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que les dije? Porque él tiene que actualizar primero para bloquear el registro y darle una espera. Ahorita cuando veamos simultaneidad de datos se van a dar cuenta de eso, ¿sí? Cómo se manejan los saldos y cómo se manejan consecutivos, porque las personas no lo saben. O sea, las personas hacen primero el select del saldo, restan el valor y después mandan la actualización. Resulta que si los dos cogen el saldo al mismo tiempo, pues no les va a dar lo que es. Entonces les puede dar saldos negativos cuando hay concurrencia, ¿no? O lo que se llama simultaneidad de datos, que es un capítulo que vamos a ver y que van a entenderlo bien para que se den cuenta que esto es así. Pero
si uno, si yo lo hice, ahí le dice el crear table y le dice el insert, y yo le hago el commit, inmediatamente el rollback también me lo devuelve, o no, No, ya no es rollback, ya no lo devuelve. Pero si te das cuenta también va a soltar el área de recuperación, porque precisamente es para eso, por si usted quiere hacer rollback o commit. Exacto, cuando hago commit lo suelta el área de recuperación. También la suelta, también allá también eso, también del área de undo, Del transaccional. transaccional. También, claro. Cada vez que usted o hace rollback o commit, ya dice, ya listo, el bloque ya quedó confirmado. ¿Sí? Lo que pasa es que esos bloques a veces algunos quedan en memoria, ¿sí? Ya confirmado, pero en memoria. ¿Por qué? Para soltarlo más rápido también, pues si lo necesita otra vez. ¿Sí? ¿De qué manera ese tráfico de los paquetes se configura a través de IP? Entonces, por ejemplo, algunas vistas, por ejemplo, para el DBA de rendimiento dinámico, la BP SQL, que me guarda el SQL que están trabajando ahorita. ¿Sí? La BP Succession también, que tiene que ver con las sesiones que están al momento ahorita trabajando en mi máquina, ¿sí? O en la máquina con eso. Y también está la BP Suslock, que es para ver los clientes que están, los que están generando bloqueos. ¿Sí? Entonces son vistas de rendimiento dinámico. Una cosa importante también con las vistas por ejemplo, las vistas BPesos. Las BPesos normalmente están en modo singular. O sea, BPesos SQL, ¿sí? Las DBA y esas cosas van en plural. Por ejemplo, DBA Tables, DBA Table Space, siempre terminan en plural. Estas siempre son la mayoría en singular. ¿Sí? Son la gran diferencia. Estas vistas se pueden utilizar sin la base de datos montada. ¿Sí? A diferencia de las DBA si la base de datos no está abierta, no sirven. Estas sí sirven si están en modo no. ¿Sí? Como el propósito inicial, cuando se habla de Damos algunas consideraciones de las vistas de rendimiento de Oracle. Las vistas son propiedad del usuario SIS. ¿Sí? Las vistas disponibles son diferentes en momentos distintos. Si se ha iniciado la instancia y se ha montado la base de datos. Y si se ha abierto la base de datos. Entonces puede consultar BPesos Fix Table para ver todos los nombres de las vistas. ¿Sí? O también puedo ver de las vistas, sí, de las vistas para ver, digamos, las DBA y todas esas cosas, veo la lista DIC, se llama DIC, de diccionario o diccionario. ¿Sí? DIC o diccionario, creo que eso lo vieron en su fundamento, eso lo tuvieron que darle en fundamento. Esta vista, DIC y la DIC Tab Columns también. ¿Sí? porque la otra tiene un protocolo que se llama UDP. Entonces, este protocolo traza la ruta y luego de que traza la ruta distinta ahí está. ¿Sí? Debieron haber ver estas dos vistas. ¿Sí? Este es el diccionario de datos y el otro que son las columnas de las tablas del diccionario de datos. Pues ahí está. La ruta es desconocida. Entonces, estas vistas y estas se llaman de BPesos o B radical pesos. Que se supone que de ahí la información se puede direccionar hacia otro. Entonces, estos datos son dinámicos, ¿sí? Dependiendo de lo que está pues pasando ahí. La diferencia cuál es? Que este es el También lo que les decía acá, también existe el famoso diccionario o diccionario. que se recomienda. ¿Sí? Si ustedes van ahí, ese tiene table de y tiene, y la otra es unos comentarios. Yo la puse en el asterisco con DIC sin necesidad de diccionario, sino hasta que le trae por todas las listas. ¿Sí? Si quieres correrlo por SQL, acá por para que te tabule más acá ¿se acuerdan del nivel SQL? Acá está la capa de red. En la consola. En la capa de red, sí, esa sí es la que está como en un modo promiscuo, preguntando cuál es la próxima. Entonces ahí van a ver que se encuentra el diccionario de datos. Luego vamos a ver lo que está toda la posibilidad que tiene. Entonces ahí están todas.
¿Sí? Que es con un comentario de para qué sirve cada vista. ¿Sí? Un comentario en inglés. Listo, existen tres tipos de vistas en el diccionario de datos, ¿sí? Que son las siguientes: las vistas DBA, rayita al piso, las vistas all y las vistas user, ¿sí? Eso sí lo tuvieron que haber también visto en SQL, ¿cierto? Las user son para todos los usuarios, entonces me muestra las tablas que yo puedo utilizar. Ahí me muestra las tablas que yo puedo utilizar. Las tablas all también para las que yo también tengo permiso o las que pueda ver de los diferentes usuarios siempre y cuando yo las puedo ver. A diferencia de la user, la all tiene más columnas que la user, ¿sí? Y la DBA tiene todavía más columnas que cualquiera de esas. Entonces, ¿quiénes pueden consultar digamos, cada vista? Los DBA todas, o sea, puede ver hasta la O la user y la DBA. El contenido todo lo que el usuario tiene privilegios de visualización, si ve las all y la de user, todos los usuarios a lo que él posee, ¿sí? Si hacemos un describe de cada una, se van a dar cuenta cuántas columnas tiene cada una, ¿sí? Por ejemplo, si hago un des de la DBA, por ejemplo, DBA tables, por ejemplo, ¿sí? Va a tener más columnas que si hago un describe de la DBA users. Si se dan cuenta de lo que les decía acá, esto va en plural. Entonces, si se dan cuenta, tiene más columnas una que la otra, ¿cierto? Entonces, por eso es lo que dice acá. Puede tener más columnas adicionales diseñadas únicamente para el DBA. Uso el diccionario de datos, un ejemplo. Entonces, por ejemplo, select table name, table space name, user tables, o al sequence, o DBA user, ¿sí? Casi la mayoría de las DBA existen para qué? DBA user, DBA index, DBA objects, DBA synonyms, DBA secuencias, ¿sí? DBA table space, DBA, o sea, todos los conceptos que estamos viendo acá, que hemos visto cuando se creó la DBA database, ¿sí? DBA source, esa DBA source sí es una vista muy importante porque me guarda el código que hay dentro del PL que hay dentro de la base de datos. Entonces, si yo quiero buscar un código especial, o sea, que me están tocando un objeto de dependencias, solamente voy y busco allá, por ejemplo, select asterisco from DBA source where text, por ejemplo, like una tabla, y él me trae todos los PLs o pacas donde se encuentra esa tabla, ¿sí? Entonces, es la DBA source. Es esta familia, DBA, rayita al piso, source. Y ahí encuentro esa. Listo, señores. Esa es la. Ahora vamos a ver lo que es la gestión de la instancia de ASM, ¿sí? Que es la que tiene que ver. Ahora vamos a mirar lo que es la instancia de ASM porque también es una instancia, ¿sí? También tiene un estado de montaje, ¿no? Y de estar también, o sea, yo puedo bajar la instancia de ASM. Lo único que pasa es que yo ya no entro como sysDBA, sino como sysASM. ¿Sí? También tiene unas propias vistas también de ASM, de pesos, ASM rayita al piso disks, o de pesos, ASM rayita al piso disrupts, ¿sí? Vamos a ver algunas ahorita, son como 10 vistas que yo podría pues trabajar, pero la consola Enterprise Manager me las muestra también ahí,
Si vamos a la consola Enterprise Manager, allá donde dice ASM, ¿cierto? El database, el inicio. Bueno, allá en acá, el inicio, entonces está ASM. Damos clic ahí y nos lleva hacia los discos también, nos lleva la información de los discos, ¿sí se dan cuenta? Y nos muestra los discos y la utilización que tiene y quién está utilizando parte de esos discos, ¿sí? Si yo tuviera más bases de datos ahí me aparecería también cada base de datos ahí, porque ese almacenamiento no quiere decir que solo es para esa base de datos, ¿sí? O sea, que yo me toca crear otros discos para eso, no, yo puedo tener varias bases de datos en ese mismo almacenamiento, ¿sí? Y él me las separa independientemente, sin necesidad de tener que estresarme ahí para eso, ¿cierto? Si yo doy clic, por ejemplo, ¿en qué? ¿Dónde está? Acá en el data, por ejemplo, encima de ahí. De la S. Ahí. La base de datos. Sí. Démosle nuevamente a ese me hay una parte que me llega. Bueno, póngale que grupo de discos, perdón, está en un grupo de discos. Ahí me pide quién, el usuario SYS, ¿cierto? Pero con la clave de ASM, ¿se acuerda? Que era Oracle ASM4. La primera en mayúscula. Y le decimos guardar contraseña SYS ASM y conectar. ¿Con mayúscula? Sí, la primera mayúscula. Entonces, si ven, me muestra los discos, me dice cómo están montados, cómo están. SYS Oracle ASM. La primera es mayúscula. Entonces, aquí están los discos, la configuración y el sistema de archivos en clúster. Si yo selecciono uno de los discos, ¿selecciono el disco? La de grupo de discos. Y dele clic a. Entonces, hay una opción que dice volver a equilibrar. Entonces, ¿por qué volver a equilibrar? Cuando yo tengo varios discos, él me hace un balanceo. Cuando ese volver a equilibrar, ¿sí? Lo que me hace es un balanceo sobre el disco root, ¿sí? Me hace un balanceo, ¿por qué? Cada vez que yo adiciono un disco, tengo que hacer ese balanceo para que él me tome eso como un todo. Para eso, acuérdense que lo que él hace es, como al coger como un todo, él lo que hace es posicionar los lectores como si fuera el todo va a circular y no va a escribir solamente en un disco, sino en uno va a funcionar dependiendo de lo que tiene que hacer ahí, ¿sí? Por eso hay un comando que se llama alter this root balance, de balanceo, ¿sí? Que es el comando que ustedes correrían ahí si le dijeran balancear, ¿sí? ¿Qué más le digo? Ahí dice control de acceso, por ejemplo, también el rendimiento, me muestra el rendimiento del disco, cómo está funcionando, ¿sí? Aunque ahí está, pues, no tiene absolutamente nada, ¿sí? Pero digamos exactamente, son cosas como están en eso. Entonces, vamos a ver cómo son las ventajas del uso de ASM, gestionar estancia AM, crear y borrar grupos de discos de ASM, ampliar grupos de discos de ASM, cómo se hace, y recuperar metadatos de AMS con bases de utilidad. Entonces, ASM, según eso dice, pues Oracle dice que ajusta el rendimiento de entrada y salida. Los movimientos de organizaciones de los archivos de datos. ¿Se acuerdan que les decía a ustedes que usted ya no tiene que preocuparse por el nombre de archivos? Ahorita vamos a crear un table space y sencillamente yo le digo, vaya, colócame los más data y él me le coloca un nombre y me le coloca un consecutivo. O sea, yo ya no tengo que estar diciendo en cuál consecutivo voy, revisar en cuál consecutivo no, sino ya se lo va colocando así. Por eso dice eso. La gestión de nombres de archivos, la gestión de los volúmenes lógicos, la gestión del sistema de archivos, o sea, ya no necesita, ¿por qué? Porque todo está allá.
Y la gestión del sistema de archivos de clúster, pues digamos que esta tecnología se montó fue para eso, para el ambiente de rack, aunque ahora está para standalone. ¿Sí? Por eso lo hice ahí. Y la gestión de dispositivos robot device, que pues digamos yo le monto era más fácil con eso. A veces reduce la forma de qué, la gestión del número de unidades lógicas o de loops. ¿Sí? La dependencia que tiene el administrador de la base de datos del administrador del sistema, eso también es lo que quería ver. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de la persona a ver si nos volta o nos da o no almacenamiento o no. Yo ya tengo acá la potestad de eso. Monten el disco, que yo soy el que maneja ahora el almacenamiento, lo maneja como quiera. ¿Sí? Pero necesito pedirle al administrador, oiga, necesito que me le suba el file system. Necesito que me le suba, me dé espacio del volume group. Sí, porque eso es lo que se hacía antes. Si tocaba, si se llenaba un espacio, oiga, hágame el favor, créeme lo que existen ahí. Yo ya tengo el disco que ya necesito, yo creo el table, como quiera, donde lo quiera, y ya. Yo ya necesito, por eso es la dependencia del administrador del sistema. Y la posibilidad de errores asociados a las tareas de mantenimiento manuales. Nosotros también, si manejamos una redundancia normal, no tenemos problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener un disco asociado a cada disco de la base de datos. Entonces, si se daña un disco, la base de datos va a seguir funcionando normal. No va a tener problemas con eso. Entonces, es importante, por lo menos, tener una redundancia normal de ASM. Si no la tengo por sistema operativo, que normalmente no se tiene. Sí, pero no sé cómo funciona de pronto también el almacenamiento que tengan, ¿no? También porque que ese almacenamiento pues normalmente también maneja una redundancia, ¿no? Sí. Entonces, si hay redundancia por ahí, no hay problema. Entonces, por eso también se maneja este entorno. ¿Cómo? Sí, pero lo que pasa es que, digamos, ahí uno depende del administrador del sistema para eso, ¿sí? Este repotenciador es un virus que tiene entre 0 a 5 voltios. Este no tiene nada. Veamos acá. La instancia de ASM como la instancia de Oracle tiene también, acuérdense lo que les decía a ustedes, tiene unos procesos y tiene una memoria. ¿Sí? ¿Por qué memoria? Porque Oracle quiere que toda la información de los discos esté guardada en memoria para que sea más rápido el acceso a ellos. ¿Cierto? Entonces también tiene un pool compartido, también tiene un shared pool, también tiene un large pool, también tiene un caché, un database buffer caché de ASM y también pues tiene una memoria libre. Si ustedes se dan cuenta, si entramos pasémonos a ASM y entremos como SQL plus ASYS ASM para que vean ahí y veamos el parámetro de memoria, ¿sí? Con show parameter CGA. Tengo que setearme con grid. ASM, sí. Pero tengo que setearme con grid. Con grid, sí. Con grid. O pasarse a la estructura y le digo slash ASYS ASM. Y después de estar en SQL lo que hago es show CGA. Show CGA, sí. Y me va a mostrar como 256 vegas o algo así. ¿Cuál comando? Show CGA. Show espacio CGA. SGA. SGA o SGA, sí. Show SGA. No, SGA. Que esto es System Global Area. Él también tiene su propia área global del sistema. Entonces, y tiene estos conceptos acá. También acuérdense que tiene unos procesos en segundo plano también. ¿Sí? Este, por ejemplo, el Rival, que es un proceso para el balanceo de los discos. Rival viene de balanceo. Hay un Global Monitor y hay un Mac que también es para manejar una marca de cómo están los discos. ¿Sí? Eso funciona lo mismo
digamos, lo que tengo en memoria frente a lo que tengo en disco. Si yo con lo de la CGA, ¿cuánto le puedo decir? Sí, 200, como 300 megas, o algo así. No, gigas. No, ¿Al total? están bytes, en megas, están bytes. Sí, sí. Son como 180 megas, algo así. ¿Sí? Entonces, como dice acá, el pool compartido se utiliza para la información de los metadatos. ¿Sí? O sea, la información de qué? De su propio diseño de base de datos para los discos. Entonces, vamos a ver ahorita unas listas de rendimiento dinámico también para esto. ¿Sí? El pool grande, que es el large pool que se utiliza para las operaciones en paralelo. ¿Sí? Y acuérdense que hacía en la base de datos el large pool. Hacía muchas lecturas. ¿Cierto? ¿Lecturas para qué? Para, por ejemplo, para un backup, utiliza esta área. Lo utiliza también ¿para qué? Para la recuperación. Entonces, que para la recuperación también utiliza esto. Entonces, aquí también funciona igual que para allá. ¿Sí? El caché de ASM que se utiliza para leer y escribir bloques durante las operaciones de nuevo equilibrio, del balanceo. Y la memoria libre, pues que es para asignaciones disponibles, o sea, para cosas que necesite adicional. ¿Sí? Entonces, los procesos que hay, ¿cuáles son? Entonces, ahí lo que decía, el ARCN, que es un proceso de archivador, que funciona más o menos como el proceso de archive, pero hacia los discos, ¿sí? Digamos, hacia los discos propios. ¿Se la trae o se la trae? No, hacia los datos, porque acuérdense que esto lo que maneja son los discos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Escribir en los discos. ¿Cierto? Todos los procesos que tienen que ver con eso. También existe un proceso de punto de control de checkpoint, también para los discos, para su propia instancia. Existe un proceso de writer, que es también, acuérdense que él lo que hace es que tener en memoria los datos que están escribiendo en los discos. ¿Para qué? Para que no tengan que hacer tanta lectura. ¿Sí? Cuando ustedes hacen un insert, y a pesar de que lo bajé de la instancia de ASM, él lo deja también, de la instancia de base de datos, él lo deja en la instancia de los discos. ¿Sí? Haga de cuenta que usted tiene esto. Usted tiene, acá en memoria tenía en la memoria de la base de datos, aquí tenía su insert. Digamos que usted tenía aquí un bloquecito y llegó y lo quiso bajar a disco, pero antes de bajar a disco lo manda aquí a la instancia de ASM. ¿Cierto? Y él acá lo mantiene en esa área de memoria para ser leído más rápido de ahí. Eso es como un área, yo lo asemejo como un área de caché adicional, un caché adicional para mantener su memoria y traerlo más rápido. ¿Sí? También existe el proceso DIAC, que es un proceso de capacidad de diagnóstico. Eso funciona como lo del DIAC de los sistemas operativos, que todo sistema operativo tiene su propia DIAC. ¿Sí? Que es un diagnóstico de cómo está el sistema operativo, cómo está el rendimiento de los discos. Esto también funciona para allá. También existe un proceso que es JN, que es un proceso de cola de trabajos. Existe el logwriter, que es un proceso de escritor, igual que como el del escritor de la base de datos. El PEMO, que es un proceso de supervisión también de lo que hablábamos. El RECO, que es para el proceso de recuperación. El System Monitor para supervisor del sistema. Y un virtual de hora. Veamos acá algunas de las vistas que, pues, digamos, que manejan estos Entonces, el rival, que es un proceso en segundo plano, que es para qué? Para abrir los archivos, para un balanceo, para la detección, además de coordinar las actividades de nuevo equilibrio. El ARBN, que es uno de los procesos esclavos que realiza la actividad de nuevo equilibrio. El GMOD, ¿sí? O Global Monitor, que responde a la gestión de actividades de nivel de disco, como borrar o poner en fuera de línea. Y, por ejemplo, cuando yo quiero borrar un disco, quitárselo a un disco, pues también eso es lo que hace este proceso. Cuando uno le va a quitar un disco y el disco tiene información, el ACM le dice, oiga, pilas que tiene información, no lo haga. Sí, claro. Pero acuérdense que como esto él hace un rebalanceo,
Él lo que va a hacer es llevarse la data hacia el otro disco. Ya. No le va a dejar, no le ¿Pero va a... advierte? No, es que él lo hace. Él lo hace Él lo hace sin que usted lo diga. Usted retira el disco porque se dañó, él hace un rebalanceo siempre y cuando la otra información quepa en todos los discos que tiene. Si no, no lo deja hacer. Le dice que es como cuando usted va a borrar un table space, que le dice que lo borra, que si lo borra totalmente, ahora sí quiere borrar la información, va a perder la información. Pero si no, él hace un rebalanceo de la data. ¿Sí? Parámetros de inicialización de la ASM, que era lo que les decía a ustedes acá. También tiene su propio init. ¿Sí? Entonces, ¿dónde están los disk group? ¿Dónde están los discos? ¿Se acuerdan estos pa? Que era cuando particionamos los discos. Entonces, ahí están. Los disk group que tengo también, mírenlo, está. Entonces, más data y más fra. ¿Sí? Yo también recreo este CP file como recreo sí. Porque también están, él está ya en más data, pero la instancia más ASM, más el parámetro. Acuérdense que si ustedes van a la ASMCA, hay una parte para la ASM y una parte para la base de datos. Entonces cada parámetro está en su propia ubicación. ¿Sí? El diagnostic text, ¿dónde está? O sea, está el diagnostic text normalmente está ¿dónde? En el peso Oracle Base. ¿Sí se dan cuenta? El tamaño del pool, que es 12 megas, y el remote Parallel Lite, que eso es para pues, que pueda tener acceso remoto. Se porta como una instancia, digamos, lo normal. Entonces, miremos acá lo que yo les decía con la interacción de la base de datos acá. Mire, señores. Entonces aquí se van de la cuando yo creo un archivo, el paso 1 crear un archivo, un data file. Cuando ustedes crean un table space, sencillamente a quién le dicen que lo haga, a la instancia de ASM, ¿cierto? El paso 2, que es la asignación de ese almacenamiento, a dónde lo va a colocar, ¿sí? ¿Quién es el que lo administra en la base de datos? ¿Con quién? Aquí hay unos procesos que son los procesos que se van a encargar de hacer eso. El tercer paso es mapear las extensiones ¿se acuerdan este famoso cuando hacíamos la gráfica? Que un table después crea una o varias extensiones y esas extensiones tienen uno o varios segmentos y esos segmentos tienen uno o varios bloques. Entonces aquí eso es lo que va a hacer eso. Entonces si se dan cuenta ya no es la interacción directa acá hacia la base de datos, sino ahora contra quién voy, contra la instancia de almacenamiento. ¿Sí? ¿Quién confirma normalmente una instancia que no es ASM? Está mi instancia acá, mis procesos, y aquí está mi base de datos, ¿cierto? Que van directo hacia mi base de datos, o sea, de acá a acá, o de acá a acá, ¿cierto? Esta era cuando hay file system, van directamente acá. Aquí ya hay una instancia de ASM y si ven, ya la base de datos es contra la instancia de ASM, no van directo de acá. Puede ser que se vea más complicado este trabajo, pero según Oracle lo que hace el rendimiento es que yo voy a tener más en memoria la distribución de dónde está mi almacenamiento y de dónde está mi diccionario de datos de la propia instancia de ASM, por ejemplo, en estas vistas de rendimiento dinámico. Entonces tenemos aquí que pesos ASM alias, si ustedes, ahora estas vistas las puedo ver desde la instancia también de la base de datos. ¿Sí? Desde allá también las puedo ver, como son la pesos ASM alias, que son los alias que yo le doy a los data files, porque como él me los escribe con un número, yo le puedo dar alias para poderlos identificar de alguna forma. ¿Sí?
BP esos ASM Disks, que es la vista donde están los discos. ¿Sí? BP esos ASM Radical Piso Disk Group. BP esos ASM Operation. ¿Sí? El ASM Disk Audio Stack, si están haciendo bastante años mis discos o no. BP esos ASM Disk Stacks, los estados de los discos. ¿Sí ven? Entonces hay 2, 4, 8 y 3, 11 vistas de rendimiento dinámico de la ASM. ¿Sí? Cuando ustedes vieron la gráfica ya, esa gráfica que la consola es simplemente se va a hacer vistas allá. Entonces, pesos ASM Disc, bueno, ahí no le voy a traer el link. Si quieres corre esa vista, vas bien por este lado para que te muestre. Eso porque no me pide, no te hizo. ¿Cómo? R. Sí, dele. O L1. O de 10 gas. ¿Qué quiere hacer? No, copiarla y solo codificar el último pedacito para la PS. Sí. Claro, sí, ahí le puede dar gas o le puede dar 1. Por eso se acuerdan que ustedes trabajaron con SQL Developer, porque es una herramienta gráfica que permite trabajar con eso. En el Fundamentals era para eso, para que ustedes se afiancen con estas vistas y puedan entrar allá. Y como el SQL Developer tiene un preview, pues ustedes pueden trabajarlo mucho más sencillo. Esta es una, digamos, una herramienta para, por ejemplo, para hacer cambios. ¿Sí? Entonces ahí les trae la información de los áreas. ¿Sí? Dígale de pesos a ASM Disc. Ahí o cambia el disc. Y le va a traer los discos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Listo? Sí, sí. La versión, la librería, el total de información de eso, dónde está montado el pad, el label, ASM Disk Group, por ejemplo también ASM Disk Group, después de Disk escriba Group. Disk Group. ¿Pero no es guión de piso? No es guión de piso, no. Entonces ahí le muestra los discos, ¿sí? Lo que usted tiene montado ahí. Estas vistas, ¿sí? Y esas vistas son las que están viendo allá. Entonces por eso, ahora, el privilegio de ASM, entonces SIS ASM, que fue cuando ustedes entraron, ¿sí? El SIS DBA también puede también entrar así, por eso ustedes lo pueden ver ahí. SIS Open, que es un privilegio limitado, no va a poder administrar los discos, simplemente ya el usuario SIS se crea automáticamente con el privilegio SIS ASM, por eso ustedes pudieron entrar ahí. ¿Sí se dieron cuenta? Sí. Por eso entramos así, SIS ASM. O sea, SIS es, lo que pasa es que el password es diferente, ¿no? Acuérdense que el password por eso era diferente. En la instancia de ASM solo hay dos usuarios, que son el SIS ASM o SIS y el ASM SNMP. Son los únicos usuarios que se crean en ASM. Allá no existe. Sí, o sea, no, ahí no pueden entrar con System. Simplemente estos dos usuarios son los que se crean ahí. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Uso de la consola Enterprise Manager para gestionar estas cosas.
Entonces, si se dan cuenta ya, nosotros cuando entramos a la consola interpermanente, ustedes entraron ahí, yo puedo crear unos usuarios. Si ustedes entraban allá habían unos users. Sí, ahí dice usuarios. Base de datos en los grupos de ASM. Si yo quiero adicionar otro usuario, bueno, en ASM, allá dice usuarios. ¿Sí dónde dice usuarios? Ahí. ¿Sí ven que no está sino sys y ASMNMP? Son los dos usuarios que están creados y los privilegios que se deben utilizar. Si yo quiero adicionar otro usuario o editarlo, por ejemplo, cambiarle dos selecciones, le digo editar. Si quiere seleccionen sys y dígale editar. Entonces ahí están los privilegios. Si yo le quisiera quitar un privilegio o supongamos no tuve todos los privilegios, lo puedo adicionar. ¿Sí? Puedo adicionar un nuevo usuario, o sea, crear otro usuario. Por ejemplo, no sé, existe o lo que yo quiera ahí, lo puedo crear. Pero atrás. Si yo le quitara un privilegio, por ejemplo, algo ahí, dígale, aunque lo vamos a cancelar, dígale atrás, debo mover hacia atrás. La otra, entonces dígale show SQL, mostrar SQL. Pero sobre los discos, ¿sí? Entonces ya sería algo así, pero cancelar, ¿no? Que lo necesitamos. Revertir. Ya listo, vamos allá. ¿Listo? Con eso se puede. Inicio y parada de la instancia ASM. Lo puedo hacer como les dije a ustedes con SQL. Mire cómo es. Es igual que como manejar la base de datos. SQL plus ASM y estará o shoot immediate o shoot out. Lo mismo que. Pero aquí se puede utilizar la. Pues sí se puede utilizar, pero no es. No no, el CRS está stop. Sí, claro. Lo que pasa es que usted de pronto necesita una instancia porque supongamos que usted está en un plan de mantenimiento y no trabaja todos los servicios, sino que solo quiere bajar la instancia para adicionar un disco. Verificamos a los comandos, digamos así de eso. Entonces también puedo utilizar el comando server control start ASM-o. O server status ASM también. Ese me dice cómo está la instancia. O con el CRS stat que tenemos allá también, porque dice cómo está la instancia. Toda CRS stat, aparece que es con B. Muchos repetidores se propaga la información y se puede volver a redundar. Vamos a propagar la misma información. Entonces veamos una visión del grupo de discos, cómo sería eso. Yo puedo tener instancia de ASM, instancia de ASM, instancia de ASM, instancias de ASM, varias instancias de ASM, ¿sí? Y la otra instancia de Oracle, instancia de base de datos, sí. Pero también, si se dan cuenta acá, yo puedo tener un pool de almacenamiento de clúster para diferentes bases de datos, ¿sí? Disco 1, disco 2, disco 3, disco 4 y disco 5 y 6 para otra cosa, ¿no? Podría tener, digamos que discos independientes para las bases de datos, ¿no? Pero montar en una sola instancia, ¿no? O sea, va a ser una única instancia nomás. O sea, yo voy a hacer varias instancias para las bases de datos, ¿no? Si la lógica es que una sola instancia de ASM que va a trabajar con todas las bases de datos que quiera. Lo que sí puedo hacer es lo mismo que hacemos con los volume group, tener varios discos. Y en este caso también es recomendable que queden solamente un disco para todas las bases de datos, o es que cada base de datos tenga su propio listado. Pues normalmente estando en ASM, pues un solo listado. Debe ser, ¿no? Es que, pues lo que pasa es que cuando usted maneja más listen es porque quiere abrir otro puerto, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, que para no sobrecargar el puerto, dependiendo de lo que se va a conectar ahí, ¿no? Si son muchas, es mejor también simultáneamente. ¿Cuántos
Conexiones puede permitir una. Ah, no. Lo que pasa es que se va saturando el puerto, o sea, ya empiezas a encolar, Entonces, ahora la otra también, estoy diciendo, yo quiero que esta base de datos se escuche por el otro puerto porque va a saturar mucho, o porque quiero independizar. ¿Ah? Por independizar. Lo que vamos a tomar algo. Son las 8, sí, vamos a tomar. Hoy sí da pereza, ¿no?